Consegui fazer a prova dele. Podemos? Então pode dar. Só da final que vai ser o exame final. Olha que bloco maravilhoso. Lindo, perfeito. Da última. Não, ele falou 4. Deve que vai. É. Da última ele deu quanto? Ele deu 2. Então ele vai dar 2. É. Ai, daqui tá ruim pra gravar. Eu perguntei, ele tá mandado. El tema que vamos a ver el día de hoy, estatus epiléptico. El estatus epiléptico es una condición grave, de hecho es una emergencia que debemos saber reconocerla y tratarla, porque mientras más tiempo pase, las secuelas y el pronóstico es malo para el paciente. No vamos a hablar de crisis convulsivas en general, porque es un tema que ya la manejan y no vale la pena discutir mucho en ello. Pero sí en un estatus epiléptico. Vamos a hablar del estatus como una condición donde hay crisis convulsivas que son continuas. Hay crisis convulsivas sin recuperación del estado de alerta. Entonces, la definición de eso es esto. ¿Qué es un estatus epiléptico? Son crisis convulsivas o crisis epilépticas que se repiten en un intervalo corto de tiempo. Imagínense un paciente que convulsiona, no recupera y vuelve a convulsionar, no recupera y vuelve a convulsionar. Eso es estatus epiléptico. Son 2 o más crisis convulsivas sin recuperación del estado de conciencia en un corto periodo de tiempo de 5 minutos. ¿Okay? Si en más de 5 minutos el paciente sigue convulsionando, ya entra como estatus epiléptico. No pueden esperar como antes se esperaba hasta media hora, ¿no? Ahora 5 minutos o más de 5 minutos con crisis es estatus epiléptico como tal. ¿Y esa es la definición? Ahora, el estatus epiléptico es una emergencia, es una condición que sí o sí la debemos identificar rápidamente y cortarla rápidamente. Vamos a hablar un poquito de epidemiología. Se presenta aproximadamente entre 10 a 20 casos por 1000 pacientes en algunos países. Afecta principalmente a niños y ancianos. Y el 80% son tónico-clónicas generalizadas, el 80%. La mortalidad también es variable, llega desde el 3 al 35% de los pacientes. Y la causa, ¿por qué se produce el estatus epiléptico? En realidad hay un montón de causas por las que se produce el estatus epiléptico. Generalmente es secundaria. Generalmente es secundario a un problema en el cerebro, que puede ser una infección, un traumatismo, un tumor, puede ser un trastorno electrolítico, por ejemplo, o muchos de los casos pueden ser idiopáticos, que no se sabe la causa. La etiología dependerá de la edad y de la forma clínica. Entre las causas metabólicas tenemos todos esos trastornos: hiperglicemia, hipoglicemia, hipernatremia, hiponatremia, hiperfosfatemia, hipomagnesemia, etcétera, etcétera. Entre las causas infecciosas tenemos a la meningitis bacteriana o a la encefalitis, infecciones virales o bacterianas como tal. Tenemos causas toxicológicas, que pueden ser por un exceso de drogas o por algún metal pesado, el litio, el hierro, las isoniazidas, las quinolonas, etcétera, etcétera, pueden producir estatus epiléptico. Causas traumáticas: un hematoma subdural, un hematoma epidural, una hemorragia subaracnoidea. Cualquiera de esas condiciones traumáticas pueden producir un estatus epiléptico. Toxicológicas: organofosforados, intoxicaciones,
etcétera. Como se dan cuenta, hay un montón de causas de estatus epiléptico. Y la idea del estatus epiléptico cuando se diagnostique no es inmediatamente saber la causa, sino es controlar al paciente y ya después buscarán la causa. ¿Por qué se produce el estatus epiléptico? Generalmente es por un desbalance entre los neurotransmisores estimuladores o excitatorios y una disminución de los neurotransmisores inhibitorios. ¿Cuál es el neurotransmisor inhibitorio de preferencia? El GABA. ¿Y cuáles son los neurotransmisores excitatorios? El glutamato, la acetilcolina, el aspartamo. Entonces, en el estatus epiléptico lo que ocurre es un exceso de neurotransmisores excitatorios que van a hacer activar el cerebro, activar la actividad neuronal y se produce un descontrol de las crisis convulsivas. Se producen crisis convulsivas descontroladas que no se pueden y esto se vuelve en un círculo vicioso. Estos neurotransmisores con el lapso del tiempo van a empezar a dañar las neuronas y lo primero que dañan es la membrana celular de las neuronas, ¿no? Van a formar radicales libres, segundos mensajeros tóxicos y otros neurotransmisores que van a empezar a dañar neuronas. Como ustedes saben, las neuronas no tienen la capacidad de regenerarse. Por lo tanto, cuando hay muerte celular neuronal, es irreversible, ¿no? Generalmente. Entonces, no podemos permitir que esto pues esté más de 1 hora, más de 2 horas, porque todo el tiempo se está dañando células. Se produce una peroxidación lipídica de la membrana celular, con destrucción de la membrana celular y liberación de mediadores a la circulación. Se van a producir exceso de niveles de acetilcolina y lo mismo, van a perpetuar esa crisis convulsiva, esa actividad neuronal que está siendo descontrolada, va a continuar descontrolándose como tal. Todo esto va a producir un estrés oxidativo, cambios en el sistema histaminérgico, una reducción de los neuropéptidos anticonvulsivos endógenos, una pérdida de los elementos inhibitorios, como el GABA, por ejemplo, ¿no? El problema no es solamente las crisis convulsivas en el estatus epiléptico, sino que empieza a repercutir en todo el cuerpo. Las crisis convulsivas van a ir repercutiendo en la presión arterial, va a empezar a producir hipertensión arterial, taquicardia, arritmias, puede producir arritmias cardíacas, puede producir alteraciones pulmonares, broncoespasmo, distrés respiratorio, hipoxemia, trastornos hidroelectrolíticos, puede producir hipoglicemia, etcétera, etcétera. No solo es el cerebro el que se está afectando, sino puede afectar todo el cuerpo en realidad. Entonces, ojo con esta condición porque llega a ser peligrosa. La clasificación del estatus epiléptico. El estatus epiléptico se clasifica en 2 grandes grupos. Un estatus epiléptico convulsivo y un estatus epiléptico no convulsivo. Obviamente, el diagnóstico de del convulsivo es fácil, porque vas a ver a un paciente que está convulsionando, ¿no? Este es el difícil de diagnosticar, porque es un paciente que no va a convulsionar, sin embargo, está teniendo actividad neuronal dentro del cerebro, se están activando todas las neuronas, pero no hay convulsión. ¿Y cómo vas a reconocer a este paciente? Con electroencefalograma, es la única forma de reconocer. Imagínense un paciente que ha sufrido un TEC, está con un TEC severo, sí o sí tienes que hacerle un electroencefalograma, porque puede ser ese paciente que está inconsciente, tenga estatus epiléptico no convulsivo. A pesar de que no está convulsionando, esas neuronas se están muriendo.
Por eso es importante diagnosticar o descartar esta condición. Luego, el estatus epiléptico convulsivo se clasifica además en la forma clásica de las crisis convulsivas, ¿no? Que ustedes ya saben. Se clasifican en generalizadas y parciales o localizadas. Y lo mismo, el estatus epiléptico se clasifica en estatus epiléptico generalizado y muy rara vez en estatus epiléptico parcial o localizado. Y se puede presentar en la misma clasificación de las crisis convulsivas en general, que es esta, ¿no? Las crisis convulsivas se clasifican en generalizadas y parcial. Las generalizadas se clasifican a su vez en tónico-clónicas, entónicas, enclónicas, mioclónicas, espasmos infantiles y las ausencias, ¿no? La ausencia. Y las parciales se clasifican en simples y complejas. Entonces, esa misma clasificación o ese mismo tipo de convulsión se puede presentar en el estatus epiléptico. Es importante describir muy bien qué tipo de convulsión tiene el paciente, o sea, hacer un buen historial clínico. Hay que interrogar antecedentes, factores desencadenantes, hay que pedir algunas pruebas de laboratorio para poder ir evaluando a los pacientes. Sí o sí tenemos que hacerles punción lumbar a los pacientes. Acuérdense, una de las causas de estatus epiléptico, infección, bacterianas y virales. Tenemos que hacer estudios imagenológicos, una tomografía, una resonancia y otros estudios en los pacientes. El electroencefalograma, obligatorio hacer a los pacientes por varias razones, ¿no? Uno, para monitorizar a los pacientes. Otro, para descartar el estatus epiléptico no convulsivo. Además, nos ayuda a ver el tipo de convulsiones que tengan, el riesgo de recurrencia y nos permite hacer el tratamiento correcto en los pacientes. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento del estatus epiléptico? Estos son los objetivos. Y hay que tratar de cumplirlos en ese orden. El primer objetivo, el más importante, terminar o cortar la crisis convulsiva. Hay que cortar, por las razones que hemos ido explicando. Prevenir las recurrencias, evitar que vuelva a aparecer las crisis convulsivas. Tratar la etiología después, manejar las complicaciones y evitar secuelas. Este es el orden de prioridades y objetivos que tenemos en el tratamiento de los pacientes. Tratamiento. ¿Qué hacemos con los pacientes con estatus epiléptico? El tratamiento, como es una emergencia, tenemos que aplicar todo el conocimiento que hemos ido adquiriendo. Pues lo primero será el ABC. Y como se acuerdan, a todo paciente grave se tienen que hacer tres cosas: oxígeno, guía y monitor. Entonces ya cumplen los tres primeros pasos al hacerle eso al paciente. Hay que darle líquidos adecuadamente, hay que ponerle en posición semi-Fowler y hay que pedirle laboratorios básicos. Le pedirán los estudios que hemos recomendado y el tratamiento farmacológico es clave en el estatus epiléptico. Entonces el estatus epiléptico se maneja como una opción de tratamientos, como una escalera de tratamiento, donde tenemos una opción de primera línea, opción de segunda línea, tercera y cuarta línea, que están aquí. La primera línea de tratamiento, obviamente, el objetivo es cortar la convulsión. Ahí utilizamos o se recomienda benzodiazepinas. ¿Qué benzodiazepinas son las más comunes? Diazepam. De preferencia endovenosa. ¿Cuánto es la dosis? 10 miligramos
y se puede repetir una segunda dosis. ¿De acuerdo? Esa es la primera línea de tratamiento que tenemos. Otras opciones de tratamiento que hay disponibles en nuestro medio, el midazolam. El midazolam, la dosis que vamos a utilizar es de 0.2 a 0.3 miligramos por kilo y también de forma endovenosa. Y los americanos, ellos tienen, como tienen más opciones, ellos tienen el lorazepam, que de hecho es el tratamiento de primera línea para ellos, y la dosis es de 2 miligramos de lorazepam. Generalmente, la mayor parte de los pacientes responden al tratamiento, pero a veces no responden al tratamiento. A veces no tienen una vía, ustedes. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Utilizar los mismos medicamentos de forma intramuscular, ¿no? Es otra opción. En la misma dosis. En la misma dosis. En la misma dosis. ¿Pero es en el momento de la crisis o En el momento de la crisis. El objetivo es cortar la crisis. Ahora, le has administrado los medicamentos, pero el paciente sigue convulsionando. Sigue convulsionando. Entonces, tienes la segunda línea de tratamiento, que son los anticonvulsivantes, propiamente dichos. ¿Cuál es el que se recomienda como segunda línea? Es la fenitoína o la hidantina, que se le administra en una dosis de 15 a 20 miligramos. ¿A qué grupo pertenece la fenitoína? Al grupo de los anticonvulsivantes. Pero la fenitoína también es un antiarrítmico, ¿no? ¿Se acuerdan la clasificación de los antiarrítmicos? Son 4 grupos, ¿no? Bloqueadores de los canales de calcio, los beta-bloqueantes, bloqueadores o antiarrítmicos como tal, y los calcio antagonistas, ¿no? Al grupo 1 pertenece la fenitoína. Ustedes van a ver que los antiarrítmicos como la piodarona, la propafenona, la fenitoína también está como antiarrítmico. Por su mecanismo de acción. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Bloquea los canales de sodio. Bloquea los canales de sodio. Por eso, lamentablemente, no lo podemos poner en bolo, porque produciría un paro, una arritmia cardíaca. Entonces, se lo coloca lentamente, media hora a 1 hora. Entonces, esa es la dosis que le colocamos al paciente. Obviamente no es la mejor opción, 1 hora esperar, ¿no? Es, digamos, como que no parece tan coherente con todo lo que estamos diciendo, ¿no? Si tenemos que cortar rápido, ¿por qué nos damos 1 hora, digamos, o media hora de administraciones por su efecto antiarrítmico, lamentablemente? Pero tenemos otros anticonvulsivantes, no es el único. Tenemos el ácido valproico que podemos utilizar, o el levetiracetam, que es muy bueno, de hecho, el levetiracetam, que se puede utilizar como segunda línea. Pero ponemos este porque es el más común, el más barato y el más disponible. No mejora el paciente, sigue convulsionando, no ha recuperado. Se pasan a la tercera línea del tratamiento. La tercera línea del tratamiento es la sedación. Hay que sedar a los pacientes, hay que dormirlos. Y para sedar a un paciente, pues tienen varias opciones también. El que más utilizamos, el que más se recomienda es el propofol, por su efecto rápido, el propofol. Pero podemos utilizar el etomidato, la ketamina, el midazolam, como sedantes en los pacientes, ¿no? No respondes, tercera línea, y sigue convulsionando. ¿Qué hacemos? Lo ponemos en coma barbitúrico al paciente. O sea, lo planchamos totalmente, una sedación profunda. ¿Y con qué se seda profundamente? Con barbitúrico, ¿no? Tiopental principalmente. Tiopental en bolo de 50 y luego pueden ir subiendo la dosis dependiendo de esto. O propofol a altas dosis, pero ya eso es combinación y depende mucho de la situación. Acuérdense siempre de la primera línea
y estén pendientes ya para saltarse a la segunda o tercera línea. Ahora, obviamente si con diazepam y midazolam no ha respondido el paciente, pues lo van a tener que sedar y dormir. Entonces no lo pueden dormir y sin proteger la vía aérea. Por lo tanto, el estatus epiléptico es una indicación para intubar al paciente. Hay que intubar al paciente para dormirlo y darle el tratamiento definitivo a los pacientes. ¿Qué paciente no respondería a los benzodiazepínicos? ¿Qué paciente no respondería? ¿Por qué? Es el tipo de paciente. O sea, mucho depende del tipo de paciente. Hay pacientes que a veces tienen sangrados masivos y no convulsionan, ¿no? Y hay pacientes que no tienen ni siquiera sangrado y están en estatus epiléptico. Mucho depende del tipo de paciente. No hay un patrón típico, pero mucho depende de la intensidad de lo que le está llevando al estatus. Por ejemplo, si es una meningitis, es muy agresiva la meningitis, ¿no? Eso le está llevando. Entonces va a estar en esa condición. Después de cortar el estatus epiléptico, tienen que ir a los otros objetivos del tratamiento. Identificar la causa, prevenir recurrencias y evitar secuelas. ¿De acuerdo? El pronóstico va a depender del tiempo en el que se produce el estatus epiléptico. Mientras más pasa el tiempo convulsionando el paciente, el pronóstico es peor. Entonces, eso es estatus epiléptico, lo he resumido sobre todo en el diagnóstico, clasificación y tratamiento. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. ¿Quién pintó esta obra? No, Guernica es la obra. No pongas esas preguntas en los exámenes. Pregunta gratis. No nos regalan. Picasso. Bien. Pregunta de gratis. ¿Todavía se habían acabado? Está bien, ¿no? Tienes que estudiar. Bien. Como último tema, vamos a ver cómo se aborda a los pacientes intoxicados. Intoxicación aguda. Estamos hablando del paciente intoxicado grave, ¿no? No de la persona que se ha tomado 5 paracetamoles y ya, ¿no? A veces no. Al que le dan un omeprazol y se vaya a su casa, ¿no? Estamos hablando del que ha tomado raticida abundante, un herbicida se ha tomado, ¿no? O sea, realmente pues, se ha intoxicado terriblemente. Y ese paciente está en riesgo, ¿no? Y aquí vamos a hablar un poquito de estos dos. Vamos a hablar en general del manejo, pero nos vamos a enfocar en esto. ¿Qué es habitualmente lo que se hace en los hospitales? No sé, ustedes que ya están rotando, han hecho turnos tal vez, han debido ver pacientes que llegan intoxicados, ¿no? Esto es muy frecuente en el trópico, por ejemplo, ¿no? Que se intoxican muy frecuentemente. ¿Qué es lo que hacen en los centros de salud de los hospitales? Esto es como que obligatorio hacerles a los pacientes, ¿no? Lavado gástrico y carbonato. Pero, ¿realmente estaremos haciendo bien las cosas? ¿O será iatrogenia lo que estamos haciendo o mera ignorancia lo que estamos haciendo? Y es lo que vamos a hablar un poquito en el manejo de las intoxicaciones. Bien, ¿cómo se maneja un paciente intoxicado? ¿Cuál es la forma correcta de manejar a un paciente intoxicado? Pues básicamente esta diapositiva es la que nos resume el manejo correcto del paciente con intoxicación. Clave es la anamnesis. Quizás en la única emergencia es muy importante la anamnesis, el detalle de la anamnesis, por varias razones. Tenemos que saber la cantidad exacta del tóxico, a qué hora ha ingerido, cuál es el tóxico, o sea, la anamnesis es muy importante. Sin embargo, no debe reemplazar el soporte vital, no pueden perder tiempo en la anamnesis. Si tienen colaboradores, pídanle a uno de sus colaboradores que recabe todo y ustedes enfóquense en manejo inicial y el soporte del paciente.
Luego de la anamnesis, la evaluación primaria es fundamental. Y esto no cambia, y es lo que hemos aprendido, el A, B, C, D, E, con el soporte, o sea, con el manejo. Luego de la evaluación primaria y el soporte, viene el manejo de la intoxicación propiamente dicha, que incluye 4 pilares. Son 4 los pilares del manejo de las intoxicaciones, que son estas. Evitar la absorción, el primer paso. El segundo es favorecer la adsorción, que no es lo mismo absorción que adsorción, son términos diferentes. El tercero es favorecer la eliminación y el antídoto. Es el último, lo menos importante, pero incluye el antídoto, ¿no? Muchos creen que el antídoto es lo más importante y no. Además, porque no todos los tóxicos tienen antídotos, solo algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, el cianuro tiene antídoto, las benzodiazepinas tienen antídoto, los opioides, los beta bloqueantes, los calcioantagonistas, ¿qué más tiene antídoto? Los organofosforados y algunos otros más. Bien, la anamnesis no debe retrasar la reanimación. Importante recabar todo lo que les he dicho. ¿A qué hora se tomó? ¿Qué se tomó? ¿Cuánta cantidad? Y si ha sido acompañado, porque muchas veces se mezclan, ¿no?, los tóxicos. Importantísimo la anamnesis. Y luego la evaluación primaria y el soporte, que esto no cambia y es algo que ya lo conoces. O sea, vía aérea, respiración, circulación, déficit neurológico y exposición. Eso no cambia y continúa. De hecho, en el manejo de las intoxicaciones, eso es lo más importante, el soporte. O sea, si tienes un paciente con una intoxicación que está desaturando, si tú no le das el aporte de oxígeno adecuado, le va a ir mal. Pero si tú le das la oxigenación adecuada, probablemente lo único que necesita el paciente, la presión. Si la presión se está disparando hacia arriba o hacia abajo, tienes que corregirla. Eso es soporte. Si la ventilación no está adecuada, si la respiración, eso es lo más importante, de hecho, en el manejo de las intoxicaciones. Estos términos los tenemos que diferenciar. Absorción hace referencia a el paso de un producto químico o un nutriente dentro de la célula, ¿no? Es la absorción. Es lo que el tracto gastrointestinal hace, absorbe todo lo que le llega al tracto gastrointestinal. ¿Y qué es adsorción? Adsorción hace referencia a la unión de un producto con otro producto para interferir o evitar que se absorba, ¿no? Entonces, cuando hablamos de adsorción, generalmente hablamos del carbón activado, que lo que hace el carbón activado es unirse al tóxico y evita que se absorba, ¿no? Evita que se absorba por el tracto gastrointestinal. Eso es adsorción. Por eso uno de los pilares era evitar la absorción. O sea, cuando hay una intoxicación, supongamos que hay un trabajador que ha sido contaminado con un producto químico, hay que evitar que se absorba por la piel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bañándolo con agua, limpiándolo. Si hay alguien que ha ingerido un tóxico, hay que hacer el lavado. Pero ojo con el lavado, tiene algunas particularidades que lo vamos a ver. Y la absorción significa justamente administrar este producto para evitar que se absorba, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Ahora, lo que les decía, ¿por qué hacen como que de rutina el lavado gástrico y el carbón activado? Generalmente se hace porque en farmacología les dijeron que todo producto que llega al estómago se va a absorber, y eso es lo que tenemos que evitar.
Pero lo que no recordamos o lo que no hemos identificado bien es el periodo de latencia. Que la mayoría de los productos que llegan al tracto gastrointestinal se absorben rápidamente. ¿Cuánto tiempo se absorben? En menos de 1 hora. En media hora, de hecho ya se están absorbiendo, ¿no? Todos los productos. Entonces, como que no tiene mucho sentido hacer un lavado gástrico cuando alguien llega después de 2 horas, de 3 horas de intoxicado, ¿no? Como que no tiene mucho sentido hacerle el lavado gástrico. Pero ustedes dirán, pues igual le haremos, debe haber algo que está ahí todavía, igual le limpiaremos, ¿no? Pues no, fíjense por qué no es bueno ese pensamiento de hacerle por si acaso, porque el lavado gástrico es esto, es como tener un arma, o es como darle un arma a alguien que no tiene el conocimiento en realidad. Porque, ¿cuál es el peor problema del lavado gástrico? Y eso puede desencadenar en complicaciones que lo vemos. Neumonías broncoaspirativas, neumonías que se producen, o lo más frecuente y lo que pasa, eso, vómito. Y el vómito es muy fácil que se pase a el broncoespasmo, a los pulmones, ¿no? Entonces, no consideramos esta situación y no pensamos en esta situación. Hemos visto. Doctor, pero las personas cuando piensan en vómito creen que está mejorando, ¿no? Pues sí, eso es un mito en realidad, ¿no? Y eso es lo que hay que explicarles en realidad. De hecho, antes, o sea, me refiero a que antes, incluso se inducía el vómito. Había un medicamento que inducía el vómito que se llama ipecuana. Lo que hacía es producir vómito. Y en los libros antiguos te dicen incluso, tienes que inducir el vómito. Pero esto es el vómito. Esto es el vómito. Eso es lo que se ha visto con el vómito. Entonces no es bueno en realidad. Y este es un paciente que le han hecho lavado y no han puesto bien la sonda y todo el carbón, ¿dónde cree que se iba? Es el tubo endotraqueal. A los pulmones, ¿no? Terriblemente. Terriblemente. Entonces, hablaremos primeramente qué es el lavado y qué es el carbón. ¿Qué es el lavado gástrico? El lavado gástrico es una técnica médica, es un procedimiento que sirve para muchas cosas. Una de las cuestiones, obviamente, son las intoxicaciones. Pero ¿cuál es la forma correcta de realizar el lavado gástrico? Esta es la técnica que está descrita en los libros. Sirve para retirar pastillas o tóxicos grandes. Se tiene que utilizar una sonda 36 a 40 frenos. ¿Cómo han visto que hacen los lavados gástricos generalmente? Con sonda nasogástrica. ¿De qué grosor es la sonda nasogástrica? 16, 18. Ya no estamos cumpliendo la técnica correcta. No estamos haciendo la técnica correcta. Luego de poner esa sonda gruesa que es así, por la boca se pone esto, 250 de solución, colocas y lo sacas, colocas y sacas. Ese es el lavado gástrico, así, hacer forma rápida. Esa es la técnica correcta de realizar el lavado gástrico. Ahora, ¿qué es el carbón activado? El carbón activado es un medicamento que ya está procesado, porque no es carbón simple, sino es un carbón que está activado, como dicen. ¿Y en qué consiste la activación? En deshidratarlo. Deshidratarlo tanto que la función del carbón es como, si lo ves en un microscopio, tiene muchos poros. Y justamente en los poros es donde se introduce el tóxico y se elimina en el tracto gastrointestinal y no se absorbe, ¿no? Esa es la función del carbón activado. ¿Cuánto es la dosis? 1 a 2 gramos por kilo. Y ese es el carbón activado. Y si no tengo el carbón activado en un momento de emergencia, ¿yo puedo consumir un carbón normal? No. ¿No? Tiene que ser
Que habían dicho que sí se podía hacer alguna cosa sin en un momento de emergencia. Ahorita vamos a volver a tu pregunta al final. ¿Okay? Ahora, esa es la técnica correcta del lavado gástrico. Y ahora, ¿qué vemos en la vida real? Sonditas nasogástricas. ¿Ustedes creen que la píldora o la tableta va a pasar por aquí? No tiene ningún sentido, ¿no? Tenemos que utilizar una sonda gruesa porque los productos no van a pasar ahí. Entonces, no estamos haciendo una técnica correcta. Esta es la sonda nasogástrica 16-18 y lo que necesitamos mínimamente es 36, o sea, más grueso que eso incluso, ¿no? La sonda gruesa, la de lavado gástrico. Ahora, el problema no es tanto la técnica, sino los riesgos. ¿Qué riesgos puede llevar el lavado gástrico? Todos estos: neumonía aspirativa, laringoespasmo, hipoxia o arritmias cardíacas, perforación esofágica o gástrica, epistaxis, desbalance hidroelectrolítico, hipoteo. Todo esto que si a un paciente que ya ha pasado más de una hora le haces por el objetivo, pues igual le limpiaré, lo único que le estás dando son riesgos más que beneficios al paciente. ¿Y cuáles son los riesgos del carbón activado? Náuseas, vómitos, también una neumonía aspirativa. Si el carbón activado se va a los pulmones, ahí lo tomaste para siempre, sus pulmones va a estar con distrés respiratorio, una bronquitis obliterante, una neumonitis química que va a quedar en fibrosis de ese pulmón para siempre. Y no solo eso, puedes producir constipación o diarrea, un trastorno gastrointestinal, obstrucción intestinal, perforación intestinal. Y todo por querer pasarle a fuerza el carbón activado. Entonces, ojo con los riesgos que tienen estos procedimientos. Entonces, ¿por qué lo estamos usando? Por los pilares del tratamiento de las intoxicaciones, que serían evitar la absorción y favorecer la absorción. De hecho, se utilizan por esas razones. Pero tienes que valorar fundamentalmente el tiempo. Fundamental que evalúes el tiempo. Es diferente que te llegue el paciente media hora después que se ha intoxicado, donde probablemente sí sea útil el lavado gástrico y el carbón activado. A diferencia que el paciente te llegue después de 3 horas, 4 horas de la intoxicación, donde no tiene ningún sentido hacerle lavado y carbón activado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los tóxicos? Tienes que tener el conocimiento de qué tóxico es el que ha ingerido o accidentalmente o intencionalmente el paciente. Para eso, todos los tóxicos actualmente tienen su compuesto químico, y lo que hay que hacer es buscar el nombre del compuesto químico que ha ingerido el paciente. Y lo que tenemos que hacer es googlear, buscar esa información, o sea, la ficha técnica de ese producto químico. Y sí o sí van a encontrar la ficha técnica donde está todo: la composición, el peso, cuáles son los síntomas, cuál es el antídoto, qué se debe hacer. Toda la información respecto al tóxico deben conocer. Ahora, ¿el lavado gástrico o el carbón activado realmente disminuyen la absorción del tóxico? Esa es una pregunta muy interesante, que ha podido ser respondida gracias a estudios que se han hecho, ¿no? Se han hecho estudios en animales y en voluntarios. En animales se les ha puesto un producto químico y se les ha hecho lavado gástrico. Cuando se hacía el lavado gástrico tempranamente, a los 15 minutos, se obtenía un éxito del 38%. Si lo hacían a los 60 minutos, el éxito bajaba hasta casi un 10%. Entonces, se ha logrado marcar como tiempo máximo para poder hacer un lavado gástrico de 1 hora.
Y en voluntarios se ha obtenido casi los mismos resultados. A los 5 minutos de lavado, un éxito del 90%. Pero a los 60 minutos el éxito cae casi al 10%. Entonces, partiendo de estos estudios, se ha podido determinar que el tiempo óptimo o útil para hacer un lavado gástrico es 1 hora. Más de 1 hora, el éxito ya es un 10%, 5%, que quizás no vale la pena con todos los riesgos que tú tienes por hacer el lavado gástrico a fuerza, ¿no? Ahora, ¿el lavado gástrico entonces disminuye el tóxico? Sí, pero depende del tiempo. Si es en menos de 1 hora, sí. Si está indicado, sí le va a ayudar, sí hay que hacerlo, pero además con la técnica correcta, ¿no? Con la técnica correcta que está descrita en los libros. No sé de dónde han sacado que se hace con sonda nasogástrica, con jeringuita. No sé de qué libro habrán sacado esa técnica que se hace. Ahora, ¿qué hay del carbón activado? Lo mismo. Se ha estudiado el carbón activado en animales y en voluntarios y se ha obtenido resultados similares al lavado gástrico, que también dependen del tiempo. Mientras más pase el tiempo, el éxito va disminuyendo del carbón activado. Por lo tanto, al carbón activado se le ha dado un poquito más de tiempo. Se le ha dado hasta 2 horas por lo menos, ¿no? Como en este caso. Pero el éxito tampoco es muy alto. Entonces, cuando se ha analizado el uso del carbón activado en varios estudios, el éxito es generalmente entre 2 horas máximo del éxito como del carbón activado. Por lo tanto, el carbón activado no absorbe algunas sustancias tóxicas, por ejemplo, hidrocarburos. Si alguien ingiere hidrocarburos, no tiene ningún sentido administrarle carbón activado. No tiene efecto en los insecticidas tampoco, en los herbicidas, no tiene ningún efecto. En los productos de limpieza, en el hierro, en el litio, no tiene ningún efecto el carbón activado. Por lo tanto, la pregunta, ¿el carbón activado disminuye la absorción del tóxico? La respuesta también sería sí, pero también depende del tiempo. Sí es efectivo en menos de 1 hora y tal vez en 2 horas, ¿no? Tal vez, pero no más de 2 horas. Más de 3 horas ni siquiera lo piensen en realidad, ¿no? Siempre y cuando la droga se absorba por el carbón activado, siempre y cuando la droga sea útil, ¿no? Ahora, ¿es efectivo realmente el carbón activado y el lavado gástrico? Hay un estudio muy interesante donde han comparado lavado gástrico más carbón activado versus carbón activado. No ha habido diferencia. Parece que el lavado gástrico lo estamos haciendo por demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que recomiendan los expertos? Esto está sacado de la guía del Colegio Americano de Toxicólogos. Ellos, ¿qué es lo que dicen en su guía, en su posición? No se recomienda el lavado gástrico rutinariamente a todos. No hay que hacerlo de rutina. Está asociado a complicaciones serias. Considere otras técnicas antes del lavado gástrico y si lo va a realizar, hágalo correctamente y por alguien con experiencia. Esa es la posición respecto al lavado gástrico. ¿Cuál es la posición respecto al carbón activado? No se recomienda rutinariamente, no hay evidencia de que la administración del carbón activado mejore al paciente. Y ahí está respondiendo a tu pregunta. ¿Qué pasa si no tengo carbón activado? ¿Podría utilizar el carbón simple? Pues yo te diría que no. No hay ninguna evidencia de que el carbón en realidad tenga un beneficio así marcado, ¿no?, para el paciente. Y a menos que tengas la vía aérea asegurada, a menos que esté intubado antes, recién puedes hacerle el uso del carbón activado. Por las barbaridades que hemos ido mostrando al inicio. Por lo tanto, el carbón activado y el lavado gástrico se convierte en un arma, en realidad,
más riesgo que beneficio para los pacientes. Entonces, el beneficio es teórico siempre y cuando se haga tempranamente, o sea, a la primera hora, y técnicas realizadas de forma adecuada. Entonces, acuérdense de las complicaciones, tengan en mente estas complicaciones y utilícenlos adecuadamente. En general, entonces, el lavado gástrico, a menos que tu paciente llegue temprano, sí, lo puedes hacer y con la técnica correcta. Todo medicamento y procedimiento tiene efectos adversos que pueden matar, son muy poco efectivos y que no interfieren en la reanimación. Les había comentado que lo más importante es la evaluación primaria y la reanimación o el soporte como tal. Entonces, eso es más importante que el carbón o el lavado gástrico. Y los otros dos pilares del manejo de las intoxicaciones son favorecer la eliminación. Algunos tóxicos son muy beneficiosos si tú favoreces la eliminación. Por ejemplo, la intoxicación por salicilatos, tienes que alcalinizar la orina, ¿no?, para mejorar al paciente. O en otros casos donde tienes que usar diuréticos o hemodiálisis. En muchos tóxicos tienes que hacer hemodiálisis. Tienes que favorecer la eliminación. Y el antídoto, dependiendo si tu tóxico tiene antídoto, hay que utilizar el antídoto como tal. Entonces, esto era lo que quería compartir.